Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar este programa para honra y gloria a Dios. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar transmitiendo nuevamente. Y damos muchas gracias a Dios porque hoy teníamos una cita, mi esposa y yo, con el doctor para que le quitaran los clavos a mi niño. Pero bueno, se pospuso para más adelante, el día lunes, así que pudimos llevar a cabo este programa. Y pues primero Dios, vamos a estar orando, hermanos, mientras alguno se conecta. Gloria a Dios. Y vamos a estar tocando el tema de los reyes en este día, así como se miraba en la portada ahí que pusimos, que editamos para que pudiéramos tener una introducción, ¿verdad? Vamos a estar orando y vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo en el cual nos dispones, Señor, delante de tu presencia y nos permites, oh Padre, poder exponer tu palabra aún por estos medios. Te pedimos, amado Rey, que tu palabra viaje y entre en lo profundo del corazón de cada oyente. Amado Padre, fortalece a tu iglesia en medio de estos tiempos. Ayúdanos a discernir tus palabras, a discernir tus caminos, tus mandamientos y tus preceptos, y escogerlos para seguirlos, Señor, y caminar nuestros pasos en ellos, Padre, aprender más de ti, Señor, y poder llegar a agradarte, Señor, en cada área de nuestra vida. Te pedimos, amado Rey, que así bendigas a cada uno de nuestros hermanos que puede estar conectándose a esta transmisión, asimismo aquellos que la van a estar oyendo de alguna forma en otro tiempo, sean de donde sean, Señor, lo ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, sigas obrando en la vida de cada uno. Así, Señor, toda la honra y toda la gloria es para ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar, hermanos, vamos a estar poniendo una introducción para honra y gloria de Dios, para que puedan estar mirando aquí, hermanos, de qué se va a tratar más o menos, ¿verdad? Nuestro hermano Gamaliel ya tiene una palabra que Dios le ha dado, y pues Dios les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a estar mirando esta introducción y que sea de bendición para cada uno. Toda gloria. Este programa está creado para exponer. Su finalidad no es debatir, sino compartir lo que hasta aquí hemos aprendido, sin pretender ser infalibles, pero sí prestando atención minuciosa a las Santas Escrituras. No tenemos derechos de autor de imágenes, música o citas requeridas. Esperamos sea de bendición. Atentamente, Ministerios Jesús Salva. Sobre los reyes de Israel. Seguramente hemos oído que en las dispensaciones de los tiempos había un tiempo donde no había iglesia. Hemos entendido que era un tiempo donde Dios se revelaba a algunos de sus siervos. Después Dios estableció un pueblo, formó un tabernáculo, hizo una iglesia, es decir, una congregación. Y después de hacer esta congregación, estableció leyes y decretos para seguir. Y después de ello, introdujo a su pueblo a la tierra prometida, donde empezarían los israelitas, es decir, las 12 tribus de Israel, empezarían un camino donde irían olvidando todo lo que el Señor hizo en sus vidas. Muchos recordaban, pero la mayoría se apartaban de los caminos del Señor. Y entonces venía aflicción sobre ellos y Dios levantó jueces sobre el pueblo. El último juez que menciona la palabra de Dios fue el profeta Samuel. Y es ahí donde empezamos esta historia, donde el profeta Samuel recibía al pueblo que le demandaba un rey.
Decían: Samuel, tú ya eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ponnos un rey para que gobierne sobre nosotros. Pero el pueblo no entendía bien lo que estaba diciendo, estaba dejando a un lado a Dios y estaba esperando que el pueblo tuviera rey sobre ellos, es decir, que gobernara un hombre. Samuel, como profeta, no era un gobernador, él era un mensajero de Dios y un ministro de las cosas de Dios. Ahora vamos a ver una porción de la palabra de Dios. Está en 1 Samuel capítulo 8 y empezamos del verso 9. Ahora pues, oye su voz, le dijo el Señor a Samuel, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y aquí empezamos con el tiempo de los reyes. Recordamos que era primeramente Saúl. Samuel designaría por mandato de Dios a Saúl, pero Saúl no anduvo en los caminos del Señor, así que el Señor lo quitaría y pondría a David. Y al morir David, le quedaría el gobierno a su hijo Salomón. Y entonces Salomón, al morir, quedaría partido el reino. ¿Por qué? Por la idolatría de Salomón, por su mal gobierno, por haberse apartado de los caminos del Señor. Entonces sería el reino del norte y el reino del sur. En esta parte tenemos a los profetas contemporáneos de esos tiempos. También tenemos a los reyes del reino del norte, es decir, de Israel. Esto es un poco confuso si nunca has oído de esto. Quiere decir que el reino, habiéndose dividido, había dos capitales. Una estaba hacia el norte en Samaria, hacia el norte de Israel. Te mostraré una imagen para que entendamos un poco más esto. Este era todo el territorio que gobernaba David y lo que llegó a gobernar también Salomón. En esta parte dice territorios gobernados, dice reinos de David y Salomón. Bueno, cuando David muere, empieza a gobernar Salomón. Y al terminar el reino de Salomón, Dios castigaría a Salomón por apartarse e irse tras la idolatría. Y le dijo que dividiría el reino, pero no en sus días. La mayoría de las tribus se fueron para el reino de Israel. Y solamente 3 tribus quedaron acá en el reino de Judá. La capital del reino de Israel
era Samaria, y la capital del reino de Judá era Jerusalén. No vamos a poner la cita bíblica en este momento, pero quiero que recordemos que el Señor dijo por boca de Israel que el cetro quedaría en Judá. ¿Qué quiero decir con esto? Que este reino del norte era ilegítimo, ya que el reino que respaldaba el Señor estaba sobre el reino de Judá. He allí que casi todos los gobernantes de Israel, por no decir todos, fueron gobernantes impíos, y algunos entre ellos se acordaban de Dios, pero tuvieron malos reinados. Pero en el reino de Judá, el reino del sur, hubo varios gobernantes que atendieron más a la palabra de Dios. Bueno, quiero decirles que aquí había un tipo de situación que enfrentamos hoy en nuestros tiempos. Hay una división de quienes quieren seguir la palabra de Dios y quienes no. Este tiempo de los reyes fue aproximadamente de 400 años. Si lo vemos, empezó con Saúl, terminó acá con Joaquín, con Sedequías, en el año 586 antes de Cristo, último rey de Judá, y aquí en el 722, último rey de Israel. Si queremos entender esto un poquito más, nos vamos a ir aquí a una cronología. Miremos, por ejemplo, esta cronología que está aquí. Empezamos a ver los tiempos de los patriarcas, la esclavitud en Egipto, el éxodo, el ingreso a Canaán, y vemos los tiempos de los jueces, que empiezan desde el 1379 a.C. aproximadamente, y los tiempos de los reyes, que empiezan en el 950, se podría decir, aunque es un poco antes, por el reino de Salomón, y el reino de David, y el reino de Saúl, que está aquí en este lugar. 1043 años antes de Cristo. Cuando se divide el reino, es aquí en el 950, y entonces empezamos la etapa de los reyes de Israel. Vemos aquí a Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram y otros reyes del reino de Judá. Y acá vemos al reino de Israel. Bueno, podemos mirar aquí una frase que dice división del reino. Y hago una pregunta: ¿qué reino no ha sido dividido en estos tiempos? La mayoría de los reinos han perdido parte de sí. Y aquí vemos a Acab, a Jehú, a Joacás, a Jeroboam, a Joás y otros más. Bueno, si tú quieres esta información, esta cronología que, habiéndola estudiado, es muy certera, puedes buscarla aquí en este enlace, cronología de la Biblia. Busca esta imagen. Bueno, así es como vamos a empezar con este tema de los reyes de Israel. Te invito a que pongas atención y Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por esa oportunidad, como decíamos al principio, ¿verdad? Y Dios bendiga a cada uno de los que se han ido conectando, hermanos. Pedimos una disculpa. Siempre nos estamos atrasando en los tiempos. Y es que acá de este lado, hermanos, pues es más temprano que allá en el sur, ¿verdad? Pero siempre se nos hace... Bueno, a mí se me hace difícil, hermanos, hacer las introducciones. A veces le quiero poner más,
a veces le quito, a veces no sale el audio, a veces la imagen no se edita como quisiera, a veces no encuentro una imagen, la estoy busque y busque, porque bueno, si se fijan, tomamos imágenes, pero están editadas, como por ejemplo aquí, todo esto está editado, no es una imagen que uno agarra y solamente, entonces a veces se me hace un poquito difícil, pero hermanos, pues gloria a Dios, vamos a continuar con este estudio. Dios bendiga a nuestros hermanos que se han estado añadiendo, a nuestra hermana Adriana Machuca, Dios le bendiga, hermana, gloria a Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestra hermana Deyaniera Pío, Dios bendiga a nuestro hermano Miguel López, a nuestra hermana Rosa Hernández, y a los que se puedan estar añadiendo, hermanos, gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno grandemente. Teníamos un problema, hermanos, se nos atravesaba, ¿verdad?, la junta ministerial, y entonces no íbamos a poder transmitir, pero pues gracias a Dios ya andamos por aquí y pues nos vamos a gozar. A ver, déjenme acomodo esto un poquito. Ahí está, gloria a Dios, ya está mejor. Entonces, hermanos, pues hoy tenemos aquí a nuestro hermano Gamaliel. Nuestra hermana Mireya nos proponía un familiar que tiene, nos trató de enviar un video hace días sobre el tema de los jueces, hermano, y ya había hecho el video y todo, y lo íbamos a transmitir así como transmito la introducción, pero al final no se pudo. Vamos a estarnos contactando con el hermano a ver si nos es posible, y este día pues no iba a haber estudio por mi niño, pero lo hicimos, entonces no tuvimos tiempo de prepararnos bien. Yo ya tenía por sentado que no iba a haber estudio, pero gracias a Dios que sí se pudo. Entonces, hermanos, pues voy a dejar el lugar a nuestro hermano Gamaliel, y pues pongamos atención a la palabra de Dios, porque Dios tiene algo bonito que hablar a nuestras vidas, Dios tiene algo que decir, y sobre todo, hermanos, aprendamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios para poderla poner por obra. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más queriendo hablar de Dios. Amén, hermano, hablando de la palabra de Dios, hablando un poquito de lo que hemos aprendido, amén, a través de estos años de leer la Biblia y de escudriñar un poquito. Hoy nos tocó hablar de los reyes de Israel. Amén, hermano. Pues solamente vamos a ir rápido hablando un poco sobre los reyes. Amén, hermano. No voy a enfocarme yo en los reyes del reino del norte. Amén, hermano. Solamente voy a hablar de los reyes de Judá. Y pues los reyes del norte fueron casi todos impíos, hermano. Fueron reyes que se desviaron de Dios. Luego cuando tomaron el reino, comenzando con Jeroboam, hermano. Jeroboam se los llevó lejos de Dios, y ya no pudieron volver, hermano. Y es una tristeza. Es una tristeza que Dios, amando tanto a ese rey, hermano, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar 10 partes. Voy a quitarle todas estas partes al hijo de Salomón, y te las voy a dar a ti. 10 tribus le quitó, hermano, y se las dio a Jeroboam. Y este hombre, y el Señor le dijo, el profeta le dijo: si tú anduvieres conforme a la voluntad de Dios, yo voy a estar contigo. Pero pues no, hermano, pues nomás tomó el reinado, y yo creo que tal vez se acordó de Dios unos meses, tal vez, cuando comenzó él a tener todo ese poderío y sentir todo lo que él podía hacer, hermano. Él se alejó de Dios. Lo que lo empujó a alejarse de Dios, a este rey, hermano, fue que recordemos que todos iban a adorar a Jerusalén. Ahí estaba el templo, ya recordemos, hermano, que ahí estaba el templo de Salomón, un templo precioso, hermano, gloria a Dios, bien hermoso, ya con sacerdotes y levitas instalados, porteros, había todo tipo de hermano,
había porteros, había quienes cuidaban el templo de noche, de día. Había mucho trabajo en ese templo precioso, amén, hermano. Entonces, cuando el reino del norte, todas las tribus iban a dejar una ofrenda al Dios de Israel, al templo ahí en Judá, hermano, en Jerusalén, para ser exactos, este hombre comenzó a llenarse de celos porque pensó que ellos iban a volver a Roboam, hermano, y dijo, no, pues no voy a permitir eso. Entonces él le hizo unos dioses de oro y plata, y le dijo, ¿saben qué? Aquí están sus reyes, estos son los que nos sacaron de Egipto, aquí están sus dioses, ¿sí? Perdón, son los que nos sacaron de Egipto. Y fue como comenzó, hermano, a la gran perdición de este reino, amén. Yo creo que Dios, hermano, se dolía por todo eso, ¿sí? Amaba a la descendencia de su hijo Abraham, amén. Recordaba la promesa que le había hecho solemne a este siervo suyo, hermano. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios de pactos. Cuando pacta contigo, hermano, cuando Dios pacta contigo y tú haces un pacto con Él y entras en un pacto espiritual y le dices, Señor, yo te amo, Señor, yo te quiero en mi vida, entra en mi corazón. Él nunca, escúchame, hermano, nunca, pero nunca jamás se olvidará de ti. Nosotros sí, hermano, nos alejamos de nuestro Dios hermano, pues somos ingratos, amén. Y así pasó con este reino, amén, hermano. Solamente quedó el reino del sur, o sea, del reino de Judá y Benjamín, estaban juntos esas dos tribus, amén, hermano. Ellos quedaron nada más adorando a Dios, fieles, adorando al Señor, porque ahí estaba el templo, pues, hermano, ahí ellos tenían donde adorar, y los otros hombres fueron desviados por este rey, hermano. Entonces, hermano, aparte ya sabemos que a Saúl lo llamó el Señor, lo llamó Dios y le puso como rey, fue el primer rey de Israel. Y recordamos que este hombre también, pues, hermano, comenzó a hacer mal. No, primero estuvo bien, pero se desesperó y con su poder podía hacerlo, pues hizo lo que él quiso. Y entonces llegó David y David y Salomón. Bueno, ellos fueron reyes, David y Salomón. David más que todo fue un rey que tuvo conforme a la voluntad de Dios, pero ya hablando de Salomón y de Saúl, fueron reyes que se alejaron al final de sus días de Dios. Volvemos ver en las escrituras con Salomón, hermano, todas las cosas que dice. Este hombre se entregó, dice en los proverbios, en los salmos, que se entregó a todos los placeres. Y él quería hallar sabiduría en los placeres. Se entregó a la locura, a los placeres para hallar sabiduría. Se entregó a la locura con retención de sabiduría, decía él, hermano. Pero no hay, hermano, no hay retención de sabiduría en los placeres, hermano. No podemos decir, hermano, voy a ir al baile a ver qué sucede ahí. Y entonces, pero voy a conservarme en el camino de Dios. Eso nunca va a suceder, hermano. Jamás. No puedes servir a dos señores, dice la Biblia, que no puedes tener dos dioses. Y no puedes entregarte a la lujuria, al placer, a la borrachera y decir, no, pues esto ya no está bien, pues ya no lo hago. Pero no puedes hacerlo, hermano. Y entonces Salomón es lo que hacía, hermano. Este hombre se entregó tanto al pecado que pues terminó alejándose de Dios. Muchos a las mujeres que tenía comenzó a hacerles a cada uno su Dios. Y David, hermano, aunque fue un rey terrible, terrible en sus errores, hermano, él agradaba a Dios. Tenía una forma de humillarse delante de Dios y Dios lo perdonaba. Y al final de sus días Dios estuvo con él siempre. Podemos ver en la escritura, podemos ver cómo él se humilló, podemos ver cómo él siguió a Dios, hermano. Pero de ahí en adelante, hermano, después de Salomón, hubo 20 reyes, entre ellos una reina, hermano. Hubo 20 reyes, entre ellos una reina, que por su, no estaba permitida, pero ella entró a reinar, mató a todas las descendencias, mató a todos sus hijos, hermano, todo lo que podía ser reyes, todos sus nietos que podían ser reyes, entonces los mató, hermano, pero quedó nada más
un hijo del rey, amén, hermano. Recordamos cómo lo escondió aquí el sacerdote. Recordamos, hermano, que vivía en el templo. Bueno, con todo y eso, este rey también se alejó de Dios, amén, hermano. De esos 20 reyes, hermano, solamente 8 reyes estuvieron haciendo las cosas bien. Como dice la Biblia, fueron 8 reyes, amén, hermano. Nada más 8 reyes los que hicieron bien delante de Dios. Los demás 12 reyes, entre ellos iba esa reina, hicieron cosas malignas delante de Dios. ¿Ves, hermano? Quiero hacer una mención, amén, ¿ves, hermano? El primer rey bueno, hermano, se llamó Asa, fue el rey Asa, el primer rey, calificado como recto, pues eliminó los ídolos de sus lugares altos. El siguiente fue Joás, hermano. Restauró el templo de Jerusalén, aunque falló al final de su vida. El siguiente fue Amasías, hizo lo recto delante de Dios, aunque no con un corazón perfecto. ¿Ves, hermano? Vemos como este rey, hermano. Hay muchos en la iglesia, hermano, que vienen al culto, van al culto y se ven que son piadosos, pero dentro de su corazón solamente hay religión. Esto pasaba con este rey. Y luego está el rey Azarías, o sea, el rey Usías. ¿Sí recordamos al rey Usías, hermano? Este rey hizo cosas muy, Dios le ayudó mucho. Era un rey muy inteligente, hermano. Era un rey muy inteligente. Recordamos cómo metió el agua por un acueducto ahí a Jerusalén, hermano. Cómo hicieron ese acueducto. Dios los ayudó tanto, hermano. Este hombre fue un rey muy poderoso y llenó de adelantos científicos a judíos, hermano. El siguiente fue Jotam, hermano. Continuó la política de su padre, o sea, Jotam fue hijo de Usías, hermano. Continuó la política de su padre y fue un gran constructor, hermano. El siguiente línea fue Ezequías, hermano. Bueno, hoy aquí ya estamos hablando de un rey que lo vimos, hermano, a través de la escritura lo hemos visto que sufrió pruebas y luchas. Su fe, hermano, fue probada fuertemente. La fe de este hombre fue probada tan fuerte, hermano. Amén. Que él miraba algo imposible. ¿Quién no recuerda aquel asedio asirio, hermano, cuando llegó el rey a acercarte a Jerusalén, hermano? Recordamos eso. La tenía sitiada, hermano. Entonces este hombre ya había arrasado ese rey con todas las ciudades de Judá, hermano. Entonces ya la gente quedaba en Jerusalén. Recordamos eso, mi hermano. Y recordamos cómo él confió en Dios. Y recordamos cómo el profeta Isaías fue y le profetizó que el Señor iba a estar con él. Y entonces recordamos también que aquel ángel que mató 185,000 soldados asirios. Recordamos eso, hermano. Amén. Y fíjese, hermano, esa muerte que tuvieron esos soldados, hermano, fue una muerte muy rara. Fue una muerte muy rara, ¿ves, hermano? ¿Por qué te digo eso? Porque recordamos que en la guerra pues había sangre, muertos de espada, con la lanza, o de hambre, o morían heridos después que fueron desacrados, o hermano, ¿ves? O morían masacrados. Pero estos soldados asirios, hermano, que tenían sitiada a Jerusalén, hermano, murieron sin haberlos matado a espada, sin marcas de violencia en su cuerpo, hermano. Simplemente cayeron muertos ahí. El ángel de Jehová les quitó la vida. Cuando se levantó el rey en la mañana, hermano, a ver que, hermano, había puros cuerpos muertos. Puros cuerpos muertos y él solo entre esa mortandad, hermano. Ciertamente, hermano, la muerte también venía para él, pero Dios le mostraba a este rey que hablaba cosas contra Jehová, contra Dios. Demostraba que él, el poderoso, es Jehová de los ejércitos, el poderoso es Dios. Y él puede quitar y poner reyes, él puede dar la vida y puede quitarla, puede salvar a cualquiera de cualquier cosa, puede sanar, puede quitar todo, hermano. Este rey Ezequías, hermano, miró todo eso, hermano. Y podemos ver también, hermano, cómo Dios lo sanó, cómo Dios en todos los ámbitos, hermano. Este hombre fue probado de muchas formas, hermano. Su fe fue probada.
y se halló recto porque él se mantuvo firme, orando a Dios, amén, hermano, a pesar de la adversidad. Ciertamente hay fallas, hermano, en el hombre. No podemos ser perfectos. Podemos ver a muchos evangelistas que Dios los usa y Dios los llena de su poder, y hay sanidades y prodigios. Se levantan muertos, enfermos, pero hay pequeños problemas en su vida, hermano, que no pueden resolver. Amén, hermano. Hay pequeños problemas en su vida que no pueden resolver. Entonces esos son gigantes, amén, hermano. Son gigantes que los tienen llenos de temor y no pueden vencerlos. Y al final de cuentas, hermano, ellos vencen muchas cosas, pero siempre tienen una falla, y todos estamos en la misma, ¿no? Todos tenemos fallas y errores. ¿Qué más podemos hablar de Josafat, hermano, y de Josías, estos últimos dos reyes? ¿Quién no los recuerda, hermano? Eran reyes que buscaban a Dios con su corazón, adoraban a Dios. Recordamos a Josafat, hermano, este rey, cuando iba a la guerra siempre, ¿sabe quién iba de frente? Enfrente iban los levitas cantando alabanzas al Señor. Cuando iba a una guerra, hermano, iban los levitas, iban los levitas, los sacerdotes también, hermano, y el arca del pacto, y hermano, cante alabanzas, y el ejército iba atrás, porque este hombre ponía a Dios por delante. Amén, hermano. Y esto me recuerda al Salmo 16, como dice, que dice, hermano, a Dios ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así dice el Salmo 16, 9. Así dice, hermano, 8 o 9. Y quiero decirle, hermano, que sí pasó con este rey, amén, hermano. ¿Quién no recuerda a Josías, hermano? Este Josías, hermano, eso fue el primer evangelista. Este Josías, hermano, fue el primer evangelista. ¿Por qué, hermano? Porque este rey, ¿sabe cuando él comenzó a leer la ley, dice la Biblia que cuando comenzaron a limpiar el templo, comenzaron a limpiarlo y hallaron la copia de la ley. Y cuando la trajeron delante de él, se la comenzaron a leer, y dice la Biblia, hermano, que el corazón de Josías se enterneció, hermano. Y entonces, hermano, que la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz, dice Hebreos, hermano, más cortante que espada de filo. Entonces, hermano, entra, y entró en este hombre, pero tiene que entrar, la palabra de Dios entra en un corazón dispuesto, hermano. Entonces, el corazón de este joven estaba dispuesto, y dice la Biblia que se enterneció con la palabra de Dios. Pero no conforme con eso, hermano, hizo reformas religiosas, quitó un montón de lugares altos, y sabes, hermano, había lugares donde ya no se oía de Dios, no se hablaba de Dios. Él enviaba sacerdotes y levitas por todo el reino de Israel a predicar la palabra de Dios. Decía, vénganse, vamos a celebrar la Pascua, vénganse, vamos a celebrarla, y les enviaba mensajeros, hermano, a hablar la palabra de Dios. Y estos evangelistas, hermano, que andaban por todos lados, las personas se reían de ellos, porque los miraban como tontos, como locos. Ya no queremos nada con Dios, y ya ni nos acordamos de ese Dios, de que Dios nos están hablando. Pero muchos sí recordaron a su Dios y volvieron y vinieron, amén. Esto fue lo que hizo este Josías, amén, hermano. Amén. Pero sabes, hermano, fueron reyes que sirvieron al Señor, pero algunos reyes de Judá fueron muy malignos, sobre todo los últimos reyes. Amén, hermano. Y entonces, ¿quién no recuerda al último rey Sedequías? Amén, hermano. Qué triste situación de este hombre, hermano. Mire, recordamos que Jeremías, hermano, le decía, ¿saben qué? Ríndete, rey, y tu vida va a ser por tu dote. Tú vas a salvar tu vida y la de los tuyos. Ríndete a Nabucodonosor, ríndete a él. Y él nunca quiso, hermano. Recordamos que salió huyendo, ¿recuerdas, hermano? Y lo encontraron, lo alcanzaron en el desierto, hermano, y se lo trajeron. Fíjate, lo más terrible de todo es que le sacaron los ojos. Pero no, antes de eso, lo más terrible, antes de que sacaran los ojos a sus hijos, 70 hijos que tenía, los degollaron delante de él, hermano. Le cortaron el cuello. Luego le sacaron los ojos. Y murió, hermano, ciego y descerrado. Dios nos libre a veces, hermano.
Pero sabes, hermano, yo quiero hacer una mención especial de un rey de estos que tal vez ustedes no lo oyen, casi no lo han leído o no le ponen atención. Quiero hacer una mención especial. Este rey se llama Manasés. ¿Sí recordamos ese rey, hermano? Este rey era un rey de los más malignos que pudo haber, hermano. Este Manasés, hermano, era hijo de Ezequías, fíjate, hermano. Este Manasés era un rey que fue el que sucedió a Ezequías. Como lo vemos, hermano, este rey vio las proezas y milagros que Dios había hecho con su padre. Le devolvió la sanidad, le dijo y le dio 15 años más de vida, le aumentó, hermano. Y su hijo, hermano, había visto todo eso. Pero sabes, hermano, esto sucede, hermano, y esto viene a suceder como los niños que nacen en el Evangelio, hermano, que nacen en la palabra de Dios, hijos de pastores, hijos de cristianos, hijos de evangelistas. Pero en realidad la palabra de Dios no ha nacido en ellos, hermano. El niño que tú me digas, hermano, cualquiera que sea, hijo de pastor, hijo de evangelista, hijo de quien sea, si Dios no ha nacido en su corazón, hermano, ese niño no se va a convertir aunque vea milagros y sanidades. Amén. Dios tiene que cambiar tu corazón y tu vida para que tú puedas voltear a verlo. Si nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y Jesucristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Por eso a mucha gente dice, yo no quiero volver a Dios, y se llenan la boca diciendo, yo no voy a servir a Dios, pero en realidad el que llama es Dios. Y si Dios dice, ven, vas a venir. Oremos para que Dios cambie, toque los corazones también, hermanos, de los pastores, de los hijos de Dios, hermano, de los hermanos que están sufriendo porque sus hijos están lejos de Dios, hijos que vivieron al Señor un tiempo y ya no sirven a Dios, andan en el mundo y son los peores, hermano. Pues yo me cuento entre ellos porque a mí me pasó igual, hermano. Mire, hermano, quiero leerle algo que escribí acerca de este rey, amén, hermano. No soy un escritor muy bueno, pero esto me inspiró, hermano, y porque yo me identifico con este rey. Yo viví una situación igual, yo también servía al Señor con el corazón y yo también era joven y fui niño y estuve en las clases dominicales cuando era niño, 5 o 6 años, y yo también estuve ahí, hermano, pero yo también me alejé como este Dios. Dios no había nacido en mi corazón. Manasés fue un rey, como decimos hoy en día, de nuestros hijos nacidos en el Evangelio, viendo milagros, sanidades, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hizo pecados terribles. Nada más con haberse alejado del Dios de su padre, ya era el pecado más grande y la falta más terrible en su contra. Pues dejar a Dios es el primer paso para la ruina espiritual primeramente y luego terrenal. Mas muchos nos sentimos identificados con este rey, que aunque no teníamos un palacio y un reinado terrenal, nos alejamos de Dios igual que él, hermano. Pero como este rey clamó a Dios y fue oído, es como recordamos las palabras del hijo pródigo que nos habló nuestro Señor Jesucristo. Cuando se sintió casi muerto, clamó a Dios con todo su corazón y Dios lo escuchó. Y hubo fiesta en el reino de los cielos también. También recordamos, hermano, la parábola de las 100 ovejas. Como aquel pastor dejó las 99 para ir a buscar una que se había perdido. Pues Dios oyó su clamor y fue a buscarla. La halló gimiendo y curó sus heridas. La tomó en sus brazos y volvió a redil, hermano. Instalando, mire usted, hermano, eso mismo hizo con este rey, hermano, ¿ves? Este rey, el Señor lo oyó, y este rey cuando estuvo allá, se lo había llevado del rey de Asiria. Cuando estuvo preso, se acordó de Dios y dijo, Señor, tú eres Dios. Y entonces ahí, hermano, fue cuando la palabra de Dios floreció. Muchas veces la palabra, hermano, de Dios está, como decía nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas, que hay unas que caen junto al camino, hay otras que caen en pedregales, hay otras que caen, hermano, en buena tierra, pero tiene que pasar un tiempo para que esa semilla germine, hermano, y tiene que pasar muchas situaciones. Y esto pasó con este rey, hermano, lo instaló de nuevo como rey, igual que el hijo pródigo, que recibió un anillo y se hizo fiesta cuando él volvió. Un día yo también volví a mi rostro al Dios, mi Señor, y clamé con todo mi corazón. Yo, hermano, yo me estoy hablando de mí, una vez yo también volví y clamé con todo mi corazón, y el Señor oyó mi clamor y me buscó. Amén, hermano, yo clamé a Dios y decía, Señor, sálvame.
Pero Dios, faltaba que Dios viniera y me salvara, hermano. Dios oyó mi clamor y me buscó y me limpió. Y limpió mis pecados y me perdonó, ¿no? Y me restauró de nuevo en su viña. Y hoy estoy caminando con mi Dios, al que no he podido dejar. Pues ha habido ocasiones duras en mi vida, hermano, que he querido dejar a Dios, pero su amor, hermano, no me suelta. Y hasta hoy digo, para la gloria de Dios, que si no fuera por su amor y que Él me sostiene, yo todavía estuviera lejos, tal vez muerto. Pero puedo decir las palabras hebreas, hermano: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Amén, hermano. Y sí me despido con esto, hermano. Y lo puedo decir, hermano. Y lo sigo diciendo y lo digo todos los días. Cada vez que amanece y yo estoy allí buscando a Dios en la oración: Ebenezer, hasta aquí me has ayudado, Señor, gracias. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les guarde. Y dejo lugar a mi hermano pastor, y él sigue este programa, hermano. Gloria a Dios por todo esto, amén, hermano. Dios ha sido bueno con todos y también con usted, hermano. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermano. Amén. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Gamaliel. Algo de historia y también algo de una meditación personal y una administración a lo particular, ¿verdad, hermanos? Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Siempre hay algo nuevo, algo hermoso que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y bueno, hermanos, nosotros damos gracias a Dios porque Dios nos dejó abundante enseñanza en la Escritura, de dónde aprender, hermano. No solamente aprendemos de nuestros errores, aprendemos, ¿verdad?, de todos esos testimonios que Dios ha dejado en la Escritura, y aprendemos el carácter de Dios, cómo es Dios. Y damos gracias a Dios por estas meditaciones, por estos pensamientos, hermano. Yo le invito a que siga adelante escudriñando la palabra de Dios. Involúcrese en escudriñar a fondo la palabra de Dios. Yo no sé qué tanto lo hace usted, hermano, o qué tan difícil se le haga, pero mientras más aprenda, más fácil se le va a hacer. Estoy seguro que si usted ha estado siguiendo las transmisiones que llevamos aquí, aunque son resúmenes, hermano, no profundizamos mucho. A veces solamente tocamos unos pocos versos y empezamos a comentar de ellos. Pero va a encontrar usted un orden y una guía que le va a ayudar, ¿verdad?, en lo espiritual, hermano, en lo espiritual, a poder discernir un poco más y más la palabra de Dios, porque no podemos entenderla sino a través de ella misma y a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito pensamiento. A veces el hermano Gama y yo hablamos de esto, hermano, del apartarnos de la iglesia, ¿verdad? Pero yo digo una cosa, hermano: no ocupamos estar lejos de la iglesia para apartarnos. Cuando la vida del hombre, ¿verdad?, si nos empezamos a descuidar, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, la vida empieza, hermano, a ser igual que la de cualquier persona ahí afuera. Y como dijo nuestro hermano Gama, esto se convierte en mera religiosidad. Entonces, que Dios siempre sea el deseo de nuestro corazón, que Dios nos ayude. Y si miramos en un área de nuestra vida que estamos fracasando, hermano, ya habló nuestro hermano Gamaliel, ¿verdad?, de Manasés. Él duró, hermano, 55 años de su vida apartándose de Dios. Y bueno, quizá un poco menos, hermano, porque los últimos tiempos de su vida él ya estaba en el camino del Señor, y él mismo tiró abajo la idolatría que él había levantado. Él mismo mostró con hechos su arrepentimiento, y que así sea, hermanos, también en nuestra vida, que si edificamos algo apartado de Dios, bueno, nosotros mismos lo derribemos cuando, hermanos, seamos convencidos de la palabra de Dios, o redarguidos por la palabra de Dios,
o por medio de uno de sus siervos, ¿verdad? Si se fijan, una de las imágenes que pusimos aquí tiene a los profetas en medio. Me gustó mucho esa imagen. Esa yo no la edité, la tomé, ¿verdad? La tomé de las redes. Pero me gustó mucho, hermano, porque me hizo pensar que en medio del pueblo, dijo nuestro hermano Gamaliel, los reyes de Israel casi en su mayoría, hermanos, siempre fueron impíos. Se acordaban un poquito de Dios y luego al pecado, ¿verdad? En Judá hubo más respaldo de Dios, más manifestación de Dios, más humildad de los reyes. No todos fueron buenos, pero hubo más, ¿verdad? Entonces, miren, estaban los profetas, ahí en esa imagen salían los profetas en medio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es un diagrama, ¿verdad? Pero revela una verdad que pasó, que siempre había alguien enviado de Dios en medio para interceder y para hablar, para que los reyes se volvieran de su mal camino. Incluso a los del norte siempre hubo para hablar, y a los del sur siempre tuvieron quien les hablara, siempre. Pero hay una palabra, ¿verdad? Ahí al final, en el último rey, ¿verdad? Decía nuestro hermano Gamaliel, dice la palabra de Dios que no quisieron, hermano, no quisieron oír la voz de Jeremías. Y al final Zacarías tampoco quiso oír la voz de Jeremías. Fueron exhortados, hermano, y no quisieron oír. Y dice que Jeremías era enviado como siervo de Dios. Y dice luego, tampoco quisieron oír a Nabucodonosor. Fíjense bien, no oían a los de la casa. Dios les envió a alguien de afuera, porque Nabucodonosor había sido tocado por Dios. No sé si se acuerdan, hermano, la historia. Él también llegó a ser tocado por Dios. Y aquí va otra enseñanza, miren, hermanos. ¿Saben cómo termina el libro? No termina con un siervo de Dios del pueblo de Judá, ni con un siervo de Dios del pueblo de Israel. ¿Sabe cómo termina la historia de los reyes, hermano? Dios envía un libertador de afuera. Envía a Ciro, hermano, envía a Ciro. Es decir, no pudo haber un libertador en la casa, no pudo haber un libertador en la iglesia, no pudo haber alguien que gobernara, que hiciera justicia. Dios envía a alguien de afuera, hermano, a darle libertad a su pueblo. Qué tremenda palabra, hermano. Que Dios es bueno. Qué tremenda palabra, hermanos. A veces así nos pasa, la verdad. A veces así nos pasa. Yo me gozo, por ejemplo, les voy a hablar de mí poquito, hermanos, porque ya vamos a acabar. Yo me gozo cuando llega un hermano nuevo a la iglesia que acaba de creer, porque su fe está a todo lo que da. Y con sencillez y todo, quizá ignorando muchas cosas de la palabra de Dios, pero viene con una sinceridad. Y hasta a veces yo lo miro y digo, ay, Señor, gloria a Dios. ¿Cuándo perdimos esas cosas, hermano? ¿Cuándo perdimos? ¿Cuándo? ¿En qué momento vamos perdiendo esas cosas? Entonces es bonito, ¿verdad? Que consideremos, hermano, este libro de los Reyes. Es muy largo, son 4 libros que hablan, son más, hermanos, que hablan de los reyes. Es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y luego seguimos con Esdras, seguimos con Esther, seguimos con los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Todos esos hablan de los reyes, hermano, y de los profetas que exhortaron a los reyes. Pero todos los libros de la Biblia, de Primera de Samuel para adelante, hablan de los reyes, de ese tiempo de los reyes. Y esa etapa termina, hermano, aproximadamente, la etapa de los reyes termina 400 años antes de Cristo. Y empieza esa etapa de silencio, ¿no? Ese tiempo que llamamos los 400 años de silencio. Qué duro castigo, hermano, que Dios tanto tiempo los dejara. No quisieron entender, ya todo estaba destruido, ya no hubo otro rey. Y qué difícil, hermano, qué difícil. Entonces, hermanos, pues gloria a Dios, sigamos aprendiendo. Dios les bendiga a los que se fueron conectando, hermanos. No los pudimos saludar a todos, ¿verdad? Pero Dios les bendiga. El próximo jueves vamos a seguir con estos estudios, vamos de modo sistemático, hermanos.
Recuerden hacer preguntas, recuerden involucrarse. Dios bendiga, hermanos, estamos bien, gracias a Dios. Aquí mandan un saludo personal, ¿verdad? Nuestra hermana Cecilia Rivera. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Es importante aprender de la palabra de Dios. Y si no alcanzó a mirar el programa desde el principio, hermano, pues devuélvase a mirar lo que no alcanzó a ver para aprender juntos. Y pues vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? El próximo programa esperamos verlos aquí. Y sigan orando por nosotros, hermano. A veces se nos atraviesan circunstancias, pero sigan orando por nosotros. Para nosotros es un gozo grande poder compartir la palabra de Dios por estos medios. Y bueno, hermanos, pues vamos a dar por concluido. Vamos a estar poniendo una alabanza aquí. Gloria a Dios. Y pueden estar dejando sus saludos. Les recordamos, compartan, hermanos, no por afán de nosotros ser alguien o ser conocidos. Mientras menos nos conozcan, mejor, hermanos. Luego ahí nos van a estar señalando cuando metamos la pata. Mientras menos nos conozcan, mejor, ¿verdad, hermano Gama? Pero sabe, hermano, compartan para que la palabra de Dios sea propagada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver. No sé si se... Vamos a poner una alabanza de redención, hermanos. Deje su saludo. Hay fiesta en el cielo, hoy alguien entregó su vida. Hay fiesta en el cielo, ha llegado la oveja perdida. Y el Padre sale a su encuentro, lo recibe entre sus brazos, se tira sobre su cuello. Con amor le da un abrazo y lo besó, lo recibió. Ese era yo y Dios en mi peor condición, después de haberme alejado, merecí ser juzgado, pero tu compasión. Ese era yo y Dios perdonó mi pasado, me limpió del pecado, me sanó las heridas que esa vida me dejó. Qué bueno es Dios, la verdad, qué bueno es Dios, por su gracia. Hoy su hijo soy. Y el Padre salió a su encuentro, lo recibe entre sus brazos, se tira sobre su cuello. Y con amor le da un abrazo y lo besó, y lo escribió. Ese era yo y Dios en mi peor condición, después de haberme alejado, de ser juzgado por tu compasión. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo un versículo para finalizar. Nuestro hermano Gamaliel nos comparte el Salmo número 16, el verso 7, hermanos. Vamos a darle lectura.
Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches, me enseña mis riñones, me enseña mi conciencia, dice en otra versión. Así que, pues, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga a cada uno. Nos vemos con ayuda de Dios el próximo jueves. Aquí le esperamos. Invite, comparta, ahí apoye la página, ¿verdad? Y sigamos adelante, hermanos. Dios les bendiga.